Buenas tardes, queridos lectores de La República. Nuestra invitada especial el día de hoy es Alejandra Bayón Gutiérrez. Ella es especialista en el tema de esterilizaciones forzadas llevadas a cabo del año 96 al 2000 durante el mandato del ex dictador Alberto Fujimori. Alejandra viene publicando exhaustivas investigaciones en revistas, en prensa nacional e internacional, y por más increíble que suene, es la única persona que ha publicado un libro del caso, llamado Memorias del caso peruano de esterilizaciones forzadas, bajo el sello de la Biblioteca Nacional del Perú en el año 2014. ¿Cómo estás, Alejandra? Es un placer tenerte aquí en Grupo La República para que nos ilustres mucho más acerca de este. Alejandra, la primera pregunta que quiero hacerte es, bueno, sabemos en la India, en Estados Unidos, si nos enfocamos en América, en Brasil, en Chile, Colombia, Bolivia, Puerto Rico y el caso peruano, ¿no? Vayamos a América, ¿el caso peruano podría decirse que es el más grave? El peruano de esterilizaciones es el más exhaustivo de América del Sur. Pero hay, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, ¿no? El caso de Puerto Rico fue un caso en donde se han esterilizado a más del 34% de todas las mujeres de Puerto Rico, por ejemplo. ¿Y sabes cuál es la cifra actual que manejamos de esterilizaciones de manera forzada en el Perú? Sí, la cifra es bien compleja porque todavía las investigaciones a nivel del Ministerio Público, es decir, están en curso, ¿no? Es decir, el Reviefo sigue sacando nuevas datas, ¿no? Pero las cifras que manejamos hasta ahora es que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que se dio del 96 al 2000, pero que tuvo consecuencias hasta el 2001, es una cifra de 272.000 mujeres y más de 22.000 hombres. En los 90 se dieron esterilizaciones forzadas en los dos gobiernos autocráticos de Fujimori y es una suma de más de 300.000. Alejandra, ¿por qué afirmas que el programa de planificación y salud reproductiva desde el concepto, desde un inicio, fue descabellado, estuvo mal planteado, fue ilógico? Bueno, porque el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, como lo dice su nombre, pretendía ser un programa de planificación familiar. Para que sea un programa de planificación familiar tiene que tener ciertas características, ¿no? Como por ejemplo un consentimiento legítimo, que se dé de manera voluntaria dentro de es decir, que la paciente pudiera escoger dentro de una suerte de distintos métodos anticonceptivos, y una serie de protocolos, ¿no?, a seguir, exámenes preoperatorios, exámenes postoperatorios, etc. Lo cual el Programa Nacional de Salud Reproductiva, por su sistematización y por tener un sistema de metas y de cuotas a cumplir en un determinado tiempo, privilegiando el método de la ligadura de trompas o la vasectomía antes que los otros métodos anticonceptivos, sin un consentimiento legítimo, incluso en muchos momentos aplicando pues la fuerza física, la fuerza psicológica, con acoso domiciliario, etc. Es por eso que en conjunto el programa en general no ha sido un programa bien planteado, del que podemos nosotros hablar de planificación familiar o con un consentimiento legítimo, ¿no? Lo que podemos decir es que fue un programa de control demográfico sistemático y muy, muy violento. ¿A qué te refieres con consentimiento legítimo, consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado, si vamos un poco a la historia, ¿no? Nace en el Código de Nuremberg, cuando son, digamos, los juicios en la Alemania nazi para poner un límite, ¿no es cierto?, a las violaciones de los derechos humanos, y entonces se crea esta especie de código de ética por el cual la paciente pues tiene que no solamente estar informado de del procedimiento médico que se va a seguir, sino que tiene que entender, comprender qué es lo que le van a hacer en el cuerpo y cuáles pueden o no ser los riesgos y las consecuencias que pueda tener esta operación, ¿no? Prácticamente todas las víctimas, mujeres y hombres, ¿no?, que han entrevistado distintos periodistas, distintos investigadores independientes, coinciden de manera tremenda en afirmar que desde el día que las operaron hasta la actualidad sienten fuertes dolores físicos y mucho cansancio. ¿A qué se debe esto? Bueno, las dolencias, las consecuencias han sido nefastas para
para la población, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Muchísimos, por ejemplo, ¿no? Es el cansancio físico, la pérdida de la fuerza física, dolores en el nivel del abdomen, en el nivel de la espalda, fuertes dolores de cabeza, y hay otras consecuencias del tipo, por ejemplo, pérdida del líbido o aumento del líbido, pero en la mayoría de los casos pérdida total del líbido. Y también hay una situación psicológica muy fuerte, ¿no? De pérdida de la autoestima, etcétera, ¿no? ¿Existen evidencias de la autoría mediata de las esterilizaciones forzosas? Bueno, la autoría mediata, es decir, la responsabilidad, que esto fue una responsabilidad del Estado, ¿no? Que fue política de Estado. Los defensores del caso, tanto IDL como DEMUS, la Coordinadora también Internacional de Derechos Humanos, es decir, tildan el caso de un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado peruano, ¿no? Incluso el Estado peruano ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2003 que este ha sido un crimen de lesa humanidad que quedaría por investigar, ¿no? ¿Y crees que debería plantearse la colaboración eficaz para obtener testimonios, pruebas de los perpetradores? Con colaboración eficaz, para que todos entendamos un poco, es que la persona que se le imputa el delito brinde información útil, ¿no? Que permita establecer toda la organización, a los demás implicados, cómo se cometió el delito, ¿no? Y con perpetradores me refiero a desde los que captan con engaños o con violencia o con sobornos a las víctimas, pasando por directores regionales de salud de distintas provincias, tal vez hasta ex viceministros o ministros de salud. Entonces vuelvo a plantear la pregunta, ¿no? ¿No debería plantearse la colaboración eficaz para obtener testimonios, pruebas de los perpetradores? Sí, yo creo que es fundamental porque el caso de esterilizaciones forzadas es un caso tan complejo en donde las víctimas son perpetradores también. Es decir, como esta fue una política de Estado y hubieron beneficios y también amedrantamientos al personal médico, entonces algunos de ellos pues no saben hasta el día de hoy cuál es su rol, si fueron víctimas o si fueron al mismo tiempo perpetradores, ¿no? Y como fueron probablemente ambas cosas, para poder saber después de 19 años cuál ha sido la verdad del programa, sí es necesario que sobre todo los médicos que estuvieron y que tienen las pruebas y que estuvieron ahí, puedan tener una cierta garantía para poder dar testimonio, ¿no? Pero la mayoría las han dejado a su suerte, ¿no? Y muchas con las heridas abiertas, etcétera. En el año 97 se da el mayor número de ligaduras y vasectomías, ¿no? Acá tengo las cifras. En el 96, redondeando, ¿no? 82.000, 97, 110.000, 98, 26.000, 99, 27.000, 2.000, 17.000. ¿Por qué en el 97 se da mucho más? Bueno, el programa comienza en 1996, ¿no? Entonces ahí tienes más de 80.000 prácticas, digamos, operaciones, y obviamente iba a ir en aumento porque acaba de comenzar. Entonces, en el segundo año de la práctica, que ya es en el 97, cuando pasan de 100.000, 110.000 en un solo año, inmediatamente las denuncias comienzan desde el primer año. Es decir, apenas comienza el programa en 1996, empiezan las primeras denuncias. Las primeras denuncias de médicos, de párrocos, de víctimas, etc. No es que hubo silencio, empezaron las primeras y se empezaron a verificar, y por eso se llevó a cabo una investigación que fue incluso financiada por USAID, ¿no? Que es la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, que había financiado además más del 50% del programa. Entonces, es la misma entidad que financia una comisión investigadora neutra que la lleva a cabo la Defensoría del Pueblo, y en esa comisión se concluye con el retiro del financiamiento, ¿no? Entonces, ahora, el fujimorismo dice que todo está bien con el programa. ¿Por qué entonces no pueden probar la legitimidad del programa? ¿Por qué no enseñan de una vez esos 300.000 consentimientos informados, esas 300.000 historias clínicas que supuestamente existen según ellos y están bien hechas, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente porque no están bien hechas, ¿no? En las veces que yo he ido a las postas médicas a investigar sobre los historiales clínicos, porque como te contaba, las mujeres y los hombres a los que yo he entrevistado
simplemente nunca se les hizo esta situación de consentimiento informado, ¿no? Lo que sí se les dijo es, mira, para que no tengas más hijos, ¿no? Hazte esto, es gratuito para que no tengas más hijos. Pero ellas pensaban que podían tener hijos después. Es decir, les decían, vas a poder controlar y después tú vas a poder tener hijos cuando tú quieras. Cosa que es falsa, porque la operación es irreversible y en el caso de practicar una segunda operación que te vuelva a conectar las trompas, etcétera, es una operación carísima, ¿no? Que evidentemente las mujeres a las que el programa tuvo objetivo no iban a poder hacerlo, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y ex viceministro, ¿no?, de Salud del gobierno de Fujimori, de las esterilizaciones, ha declarado varias veces, ha confirmado que solamente son 34 casos y que le echa totalmente la culpa a los médicos, ¿no?, que son cosas muy, muy particulares. 34 casos de esterilizaciones forzadas. Sí. Bueno, el doctor Aguinaga está equivocado, ¿no? Hasta entonces, hasta la fecha, son más de 2.074 denuncias en el Ministerio Público y estas van en aumento porque el Reviefo acaba de comenzar el año pasado. Alejandra, hay un caso emblemático muy conocido por la prensa y las autoridades peruanas, que es el caso de la señora Victoria Vigo, ¿no? Ella fue esterilizada contra su voluntad en el 96 en el Hospital Cayetano Heredia de Piura. A la señora Vigo le ligaron las trompas sin ningún tipo de autorización. Tenía 33 semanas de gestación, le realizaron la cesárea y automáticamente la ligaron. El bebé falleció unos días después. La señora Vigo realizó la denuncia y ganó el juicio. Lo que me parece increíble es que ella hace poco fue al Reviespo, al Registro Único de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, y le dijeron que no podía inscribirse si es que no presentaba su consentimiento informado. ¿Es esto lógico? ¿Presenta un precedente grave? Sí, bueno, nuevamente no es lamentable, es gravísimo. El caso de Victoria Vigo, hay que recordar también que si bien ella gana el juicio, ¿no?, es una de las pocas mujeres que ha tenido el apoyo de su esposo, ¿no?, porque muchas de las mujeres sufren abandono de hogar inmediatamente después de ser operadas, ¿no? Victoria ha tenido una lucha constante para lograr ganar ese juicio, es decir, y esa lucha no ha sido de un año, no ha sido de 2 años, ha sido 3 años, ¿no? Y ella es una activista hasta la actualidad del caso, ¿no? Victoria además es una mujer empoderada, es decir, conoce muy bien sus derechos, vive en Lima, etcétera, ¿no? Que a Victoria le estén pidiendo consentimiento legítimo y que ella, además no solo eso, sino que iba a una dirección que decían que el Reviefo estaba ahí y no era, tenía que ir a otra, y en fin, si para ella ha sido difícil tener acceso al Reviefo, imagínate para el resto de mujeres. Solamente está llegando a las ciudades, no está llegando a las comunidades. Y, es decir, el caso de esterilizaciones forzadas en el Perú, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, fue muy eficaz justamente porque llegó donde nunca había llegado antes el sistema médico. El Estado invirtió una cantidad de dinero en poder llegar hasta esas comunidades. Entonces el Reviefo y el Estado hoy en día deberían también tener en cuenta esas condiciones bajo las cuales se tiene que hablar de un acceso a la justicia o de acceso a la reparación en esos términos, ¿no? A las mujeres no solamente les están pidiendo el consentimiento informado, cosa que te digo que ni siquiera el Colegio Médico lo tiene, sino que también hay un maltrato por parte de algunos fiscales que han estado a cargo del Reviefo. Entonces es muy compleja la situación. Tengo una curiosidad, ¿no? ¿Por qué tú eres la única persona que ha presentado un libro, una investigación académica en todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay más? Un caso tan grave. Sí, bueno, es una deficiencia académica, ¿no? Que en el Perú no se hayan hecho más estudios antropológicos de género, económicos. La mayoría de las investigaciones se han hecho desde el extranjero también, ¿no? Bueno, me viene a la mente a tu pregunta el caso de Yulia Tamayo, ¿no? Cuando Yulia Tamayo descubre las cuotas
y descubre que el sistema, digamos que esto ya era, que estábamos hablando de un crimen de genocidio o de caso de crimen de lesa humanidad. Su familia fue acosada, ¿no? Ella y su familia fueron acosadas, su domicilio fue violentado hasta en 3 ocasiones. Descubrieron que tenían una cámara permanente en el poste de luz al frente de su casa, desde las tenían completamente vigiladas, en los teléfonos también. Y digamos, fueron tan graves las amenazas hacia su persona y hacia su familia que Amnistía Internacional se la llevó como exiliada política a España y nunca más retornó al Perú, ¿no? Ni ella ni su familia. Entonces, que es el caso de muchas personas, digamos, ya Marisabel Sedano, directora de Demus, lo ha confirmado hace algunas semanas en una entrevista a Noticias Ser, ¿no? Diciendo que la bancada fujimorista representa actualmente una amenaza constante, tanto para las víctimas como para los defensores y para los investigadores del caso. Entonces, digamos que eso no justifica la ausencia de investigaciones, pero podría ser ese miedo que hay también a tratar el caso, un caso tan grande, tan complejo, donde hay también tan poca información, tan poca colaboración por parte del Estado, etcétera, ¿no? ¿Tú has tenido problemas al publicar tu libro? Una vez que se publicó el libro, consta en el acta de una sesión pública en la Comisión de Cultura del Congreso del año 2000, del 5 de noviembre del año pasado, del 2014, en la cual se dice que el presidente de la comisión, digamos que no estaba contento con la publicación y decía que no era necesario que la Biblioteca Nacional, no era el rol de la Biblioteca Nacional publicar este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, va contra la opinión de la Biblioteca Nacional, contra tu libro. Sí, bueno, era en referencia a la colección Las Palabras del Mudo, y en esa colección el único libro que existía era el mío, ¿no? ¿Y quién era el presidente de la comisión? Alejandro Aguinaga. Correcto, Alejandra. Pero bueno, qué bueno que hayas podido sacar tu libro, que mucha gente lo lea, que nos sirvan muchos periodistas. Te felicito por eso. En tu larga experiencia tan valiente, tan exhaustiva, entrevistando a mujeres y hombres esterilizados contra su voluntad, ¿qué es lo que más quieren las víctimas? Bueno, cuando hablamos de reparación, es en el caso de esterilizaciones forzadas en el cual es irreparar lo irreparable, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Las víctimas quieren justicia sobre todo, ¿no? Las grandes demandas de las víctimas es acceso a la justicia y reparación en términos de salud. Sí, ellas lo que más quieren es que haya un buen sistema de salud, ¿no? Que las acoja tanto a ellas como a sus familiares. Un sistema de salud que vaya más con ellas, más tradicional, más... Sí, que comprenda, por ejemplo, todas las cuestiones ligadas a la medicina tradicional y a las cuestiones culturales, es decir, un acceso a la salud en términos de programas de derechos sexuales y reproductivos que puedan tener en cuenta las particularidades de la historia y de los cuerpos y de las culturas en el momento de desarrollarse, y que respeten y que no vulneren sus derechos fundamentales, ¿no? Y las víctimas también desean que los autores mediatos sean sentenciados, sean condenados. Ellas lo que más piden es justicia, ¿no? ¿Qué observas tú cuando hablas con las víctimas en su mirada, en su voz, en su lenguaje corporal, ¿no? ¿Y cómo te sientes tú? Bueno, las víctimas al momento de dar testimonio, las que ya han dado testimonio previamente casi siempre están más empoderadas y ya conocen más sus derechos y pues no van a dejar de luchar, y eso es, tú ves mujeres fuertes, ¿no? Que a pesar de todo lo que han pasado, están ahí en pie de lucha. Pero el caso de la mayoría de las mujeres, que son mujeres que no han declarado nunca por primera vez,
pues es desolador, ¿no? Porque recordar también es un momento difícil, muy difícil para ellas, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, porque no han sido escuchadas tampoco por muchas personas. Entonces, se emocionan mucho, se indignan, y uno está ahí tratando de escuchar y de poder transmitir el mensaje que ellas a veces no pueden hacer llegar por encontrarse tan lejos, ¿no? ¿Deseas agregar algo más, Alejandra? No, más bien, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, espero que el caso pueda encontrar justicia pronto, que Marcelita, la fiscal Marcelita Gutiérrez, pueda realmente abrir el caso, ¿no? Que ya son 19 años, casi ya 2 décadas, en los que se espera que este caso, no solo para las víctimas directas, ¿no? Que son muchísimas las afectadas, pero en general es un caso que nos debería conmover a toda la sociedad, porque es un caso que te habla de un acceso a la justicia. Yo creo que si esto hubiera pasado a personas de otra clase social, no hubiera demorado ni siquiera 5 años en llegar a juicio, ¿no? Entonces, creo que corresponde entender que que las mujeres víctimas del caso de esterilizaciones forzadas las estamos violentando cada día que no se llega a la justicia en sus derechos una y otra vez, ¿no? Bueno, gracias, Alejandra, por aceptar esta invitación. Gracias por seguir investigando tan complejo crimen y con ello darle mayor visibilidad y dignidad a las mujeres. Gracias.